Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de viernes 1 de mayo del 2026. 1 de mayo, día del trabajo, día inhábil o día feriado o día de no trabajar, aunque pues es el día del trabajo. Bien, un videoblog más de Acrisolándonos. Aquí su servidor Anastasio Conchas, apoyado y asesorado por el ingeniero Saúl, aquí presente, pero nunca quiere dejarse ver, así que sus razones tendrá. Ya hicimos un video sobre las razones ajenas. Es fácil criticar, pero lo que es difícil es conocer los porqués, los motivos de cada quien para actuar de tal o cual manera. Eso sí es difícil. Bien. Esta debiera ser la clase número 4 de filosofía para principiantes. Si gustan, la podemos denominar así, aunque solo vamos a ver sobre un pincelazo. Ya ven que de eso se componen nuestras clases, pinceladas leves, muy tenues, casi moviendo más a la investigación, a la generación de dudas, que a despejar incógnitas. De hecho, de eso se trata, que nos sintamos movidos a investigar, a buscar pues por nuestra cuenta enriquecer las propuestas, y todo será en beneficio de sí mismo, en pro de esa superación de la ciudadanía mexicana que tanto necesita nuestro México, aunque digamos cualquier cosa, sobre todo hoy en día. Así es. Bien, ayer terminamos de hablar. Lo poquito que sabemos es tanto y solo sabemos que no sabemos nada de Sócrates. Hay una pincelada y recuerden que él le dijo al Areópago: en castigo Dios les enviará otros como yo. Y dijimos que les había enviado 3 antes de la llegada de Jesucristo, antes de entrar a la era cristiana: Demócrito, Platón, Aristóteles. Y de Demócrito se consigna muy poco. No tenemos realmente un libro que se dedique nada más a lo propuesto en filosofía por Demócrito. De hecho, aunque hizo algunas aportaciones que conocemos, por ejemplo, aquella frase de: cuando alguien engaña o hace daño a otro, quien más sufre es el engañador, quien perpetra el daño, ese es quien más sufre, porque puede engañar a todo mundo, menos a sí mismo. Bueno, esto lo decimos nosotros. Demócrito lo dejó en: quien más sufre es quien causa el daño, quien hace el engaño, porque su propia conciencia le recrimina. Pero una de sus aportaciones donde se distingue grandemente es cuando habló sobre el átomo. No fue él quien inició con eso, fue Leucipo en Abdera, en la región de Tracia, así como de Turquía, un poquito al norte, pero es en la Grecia continental. La Tracia está, ya investigamos, y colinda con Bulgaria, que es ya de Europa del Este, como lo es Grecia también. Y ya Turquía está en Medio Oriente, pero es en esa zona norte, tiene costas en el mar Egeo, y ahí ahí nació y vivió Demócrito. Y decíamos antes que él estuvo Leucipo y fue el primero que habló
de que la sustancia cósmica está compuesta por unos pequeños corpúsculos a los que él llamó átomos. Fíjense, amigos, 2400 años antes de Cristo, en Grecia, hubo quien hablara ya de los átomos. Y el nombre de átomo quiere decir A sin tomo, sin división. Ya ven que las enciclopedias, por ejemplo, dicen de cuántos tomos es, o sea, en cuántas partes está dividida. Y ese corpúsculo que descubrió Leucipo es átomo, porque también ellos dijeron, y ya después Demócrito profundizó un poco más y dijo que eran indivisibles, indestructibles, ¿sí? Infinitos, o sea, en número, lo cual recuerden que ya hablamos de los átomos aquí cuando dijimos que era maravilloso vivir, que cuántos billones de átomos se habían reunido para crear nuestro cuerpo, para darle forma a nuestro cuerpo. Y entonces ellos hablaron, ya Demócrito dijo que era indestructible, que eran infinitos y que eran la base de la formación de la sustancia cósmica. Fue su aportación de tipo materialista a la creación de lo existente. No fueron idealistas, fueron materialistas con toda razón. Incluso se puede decir que fueron más bien científicos que filósofos, aunque dentro del tema de la filosofía buscaron y encontraron, ahí sí encontraron la verdad, la sustancia cósmica, o sea, todo lo que está formado, materialmente está formado por átomos y que además están en eterno movimiento. Recuerden el núcleo y los electrones dando vueltas incesantemente alrededor del núcleo. Por eso hay organizaciones místicas como la Orden de la Rosa Cruz que sostiene que todo son vibraciones. Pues claro, si todo está compuesto de átomos que están en eterno movimiento, pues son vibraciones, se generan vibraciones. En eso tienen razón, por eso ellos se dicen místicos, no se dicen que hagan magia, ni mucho menos, simplemente que buscan el misterio de las cosas. Y esa fue la aportación de Demócrito y un poco a la filosofía. Un día vamos a conseguir un libro para ampliar sobre Demócrito, porque al ser uno de los tres grandes posteriores a Sócrates y anteriores a Jesucristo, aunque estaríamos hablando de griegos, Jesucristo no lo fue, pero los tres grandes de esa época antes de Jesucristo, un filósofo también de talla mundial, observándolo desde ese punto de vista. Entonces, eso fue Demócrito, los átomos. Bien, amigas, amigos, rápidamente, porque ya el tiempo se nos echa encima. No puede uno hablar un ratito porque ya ven que Carlos Marx, Engels y otros más, Bakunin, trabajaron mucho sobre la organización obrera. De ahí, aunque Marx parece ser que ya no la vio, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que ¿dónde? En un país liberal, en Inglaterra, de Francia, de Alemania, corrieron a Marx. ¿Por qué? Por sus ideas. Y en Inglaterra no, mis amigos, de allá no lo corrieron. En fin, es un trabajo de organización y en el manifiesto comunista se les dice por ahí en una frase, obreros del mundo, uníos, no tenéis nada que perder más que sus cadenas. Esa es una frase marxista, promoviendo la Organización Internacional del Trabajo. Pero, ¿qué creen, amigos? Que luego no vemos con mucho
respecto a los Estados Unidos. El Día del Trabajo se festeja porque el 1 de mayo de 1886 hubo una manifestación obrera en Estados Unidos, en varios lugares de los Estados Unidos, pero principalmente en Chicago. El día 4 de mayo, que ya se estaban prolongando las manifestaciones, las cosas se salieron de control y la policía los agredió, los reprendió. Sus propuestas eran tres. Decían, queremos 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación. Queremos sueldos justos, jornadas de 8 horas, fíjense. En Estados Unidos, mis amigos, el día 4 se salieron de control y hubo muchos asesinados. La policía de Chicago mató incluso a los líderes de ese movimiento, y de allí se recuerda a los mártires de Chicago, 1886, 1 de mayo, aunque la matanza ya fue el 4 de mayo, pero el primero empezaron las manifestaciones por una mayor consideración a la dignidad de los trabajadores. Bueno, luego, en 1911, por ahí el 25 de marzo, en Nueva York. Bueno, en Chicago lo que estábamos platicando fue en Haymarket Square, por decir, en la plazuela del mercado Hay. Ahí fue lo que sucedió. De ahí los mártires de Chicago, de ahí el 1 de mayo, Día del Trabajo, que está como los días santos, que se van a las playas, a los balnearios, y cuando debieran ser días de recogimiento. El Día del Trabajo, nadie se preocupa por qué. Pues fue porque en Estados Unidos hubo una represión violenta y murieron, parece ser que cientos de trabajadores. Pero ahí empezó una gran lucha mundial. Recuerden también de la compañía Triangle Shirt Waste en Nueva York, que se sospecha, se dice que fue accidental, no es cierto, no puede ser cierto. Ardió toda una gigantesca fábrica cuando ya estaban manifestándose el 25 de marzo de 1911. Murieron ahí, era una compañía textil, 123 mujeres, 23, las mujeres murieron quemadas, los hombres, 23 hombres murieron por inhalación de humo. Fíjense qué muerte. La lucha fue en Estados Unidos. Esto fue en 1911. Después, que en 1906 hubo una manifestación de los obreros en Cananea, México. Porfirio Díaz les echó al ejército y a la compañía la apoyó totalmente a los patrones, que les habían anunciado que iban a aumentar la jornada de trabajo y a reducir los sueldos porque había una crisis económica. Y además trajeron a los Rangers de Arizona, muchos muertos. La propuesta era que no tantas horas de trabajo, 8 horas de trabajo, 5 pesos de aquellos de principios del siglo pasado, 5 pesos por jornada, vacaciones, derecho a huelga. Pedían sus derechos, derecho de reunión, derecho de asociación. Fueron los precursores de la Revolución Mexicana para el artículo 123. Esto fue en 1906, el 1 de junio. Luego, en el 7 de enero, al siguiente año, 7 meses después, en Río Blanco, Veracruz, otra industria textil, se manifestaron porque igual les iban a aumentar la jornada de trabajo y a reducir su sueldo. Los mayordomos eran agresivos, trabajaban niños con sueldos mucho menores que los obreros. Era un estado de cosas en 1907.
Porfirio Díaz resolvió a favor de los patrones el laudo y se vino la manifestación y les echaron al ejército también, murieron, murieron muchos obreros. Hubo 3 mujeres que participaron también, no recuerdo los nombres, me los sabía, participaron a calentar a la raza porque era demasiado lo que los estaban explotando. Híjole, ya pasamos de 15 minutos. También les echó el ejército Porfirio Díaz, también su propuesta. En Cananea se apoyaron mucho en el partido de los hermanos Flores Magón, en el partido magonista, que también tuvieron que huir a Estados Unidos y allá los persiguió también la policía de allá. Sufrieron mucho. ¿Cuánto se ha luchado por los derechos de los obreros? Pero tanto Cananea, bueno, Estados Unidos, Chicago, Nueva York, Cananea, Río Blanco en Veracruz, sentaron las bases para que en la Constitución de 1917 se reconocieran y se plasmaran los derechos de los trabajadores. Y ahí están y de algo han servido, si bien no se ha llegado a lo que se desearía llegar. Pero ahí está. Eso fue el 1 de mayo. Enriquezcan esto, qué interesante, qué bonito, cómo ha habido luchas por el mundo en pro de la justicia. Muchas gracias por su atención, amigas, amigos, y nos vemos en la próxima.